Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: Están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El día de Pentecostés se refiere a la fiesta judía de las semanas o de la cosecha. Está descrita en Éxodo capítulo 34, versículos 22 y 23, y Levítico 23, versículos del 15 al 22. Pentecostés significa quincuagésima, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una de las 3 fiestas anuales donde se reunían en Jerusalén todos los judíos que estaban viviendo en otros lugares. Era una fiesta solemne. En Pentecostés se ofrecían las primicias. El Espíritu Santo vino como la primicia de la herencia del cristiano. Por ejemplo, acompáñame a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa palabra arras significa primicia o prenda que garantiza que se recibirá un bien. Queda pues claro que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta que recibamos posesión eterna de la gloria que hemos de recibir. Además, los que creyeron ese día, que fueron como 3000 personas, fueron las primicias de toda la cosecha de almas que vendría después. Fue una experiencia sobrenatural la venida del Espíritu Santo. Primero llegó el viento recio, luego lenguas repartidas como de fuego, y después aquellos 120 estaban hablando en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y también hablaban en otros idiomas de judíos que vivían afuera, pero que habían llegado a la fiesta. En todo el Nuevo Testamento veremos que el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es una manifestación sobrenatural. Se habla bajo la inspiración del Espíritu en un lenguaje nunca aprendido. Hoy se ha levantado tanta falsedad que a mucha gente supuestamente se les enseña a hablar en lenguas o se les pone a repetir sílabas repetidas. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. A medida que vayamos leyendo y meditando el Nuevo Testamento, iremos aprendiendo más acerca de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero vemos aquí cómo esta experiencia sobrenatural, el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Señor Jesús a los discípulos, los inviste de poder y autoridad para poder hablar y testificar acerca de Cristo. Dejan de ser aquellos temerosos discípulos para comenzar aquel ministerio. Pedro se pone en pie con los 11, dando su primer mensaje, anunciando el cumplimiento de las profecías de la venida del Espíritu Santo y proclamando a Cristo, haciendo ver a aquellas multitudes que habían crucificado a Jesús, que Jesús era el Mesías prometido, pero que Dios le había resucitado de entre los muertos. El Espíritu Santo obró en aquella gente, los convenció de pecado con la predicación de Pedro y compungidos de corazón dijeron: ¿qué haremos? Es el Espíritu Santo el que en la actualidad obra en los corazones y en las vidas de aquellos que oyen la palabra de Dios.
Pedro les habló acerca de su necesidad de arrepentimiento y de bautizarse en agua. Aquel día creyeron como 3,000 personas. La promesa del Espíritu Santo es para todos los que el Señor llamare. Es para ti y es para mí. Dios quiere llenarnos de su Espíritu para capacitarnos, para llevar adelante su ministerio, para dar testimonio del mensaje del Evangelio y que las almas puedan ser salvas, y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo luz en medio de las tinieblas. Muy bien, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué día fue derramado el Espíritu Santo? Número 2. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? Número 3. ¿Qué manifestaciones hubieron al ser derramado el Espíritu Santo? Número 4. ¿El estruendo fue oído por la multitud? Número 5. ¿Los discípulos hablaron en otras lenguas y en otros idiomas? Número 6. ¿Qué decían unos burlándose? Número 7. ¿Qué profeta profetizó que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo? Número 8. ¿Quién se puso en pie con los 11 y predicó? Número 9. ¿Cuántos recibieron la palabra y se bautizaron aquel día? Y número 10. ¿Cómo se comportaban los primeros cristianos? Aquí terminamos el capítulo 2 del libro de Hechos. Busquemos a Dios y apartemos tiempo todos los días para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.